Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque tú sigues proveyendo a tus hijos lo que hace falta, Señor. Tú has provisto, Señor, para nosotros, Señor, sustento y abrigo, y estamos contentos con eso, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha dispuesto su corazón para ayudar a los otros, Señor, al donar despensa, al donar provisiones, Padre. Te pido que nos des la sabiduría, Padre, para poder hacerlo de la manera correcta, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que están sin trabajo, todos aquellos, Padre, que están pasando una situación difícil. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De igual manera, Señor, también te pido por tu palabra que nos ayudes, Padre, a entenderla, a valorarla, Señor, y a ponerla en práctica, Padre. Te lo ruego que hables a nuestro corazón y así como abriste el corazón de Lidia, puedas abrir hoy mi corazón, puedas abrir el corazón de mis hermanos, para que, Padre, juntos podamos glorificar y exaltar tu nombre a través de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén. Gracias, Señor. Hermano, que Dios te bendiga. Si me haces el favor de abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Si usted puede ir ahí conmigo a Hebreos capítulo 11. Si trae su Biblia por ahí, busque Hebreos capítulo 11, versículo 20. Versículo 20, si es tan amable de ir al versículo 20. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Estas semanas hemos estado hablando de los héroes de la fe y nuestra perspectiva de la fe se ha ampliado un poco más. Pensábamos que la fe era simplemente, pues, tener una creencia en Dios y decir, yo conozco a Dios, yo he leído la Biblia en algunos capítulos, yo me sé algunas historias de la Biblia, pero hemos aprendido que la fe va más allá de simplemente creer en Dios y es creerle a Dios. Nuestra fe debe de ser probada a través de nuestras obras. Aprendimos un poco de la vida de Abel, que por la fe Abel ofreció. Aprendimos de la vida de Enoc, que Enoc caminó con Dios, que Noé construyó un arca, que Abraham salió de su tierra y de su parentela. Y aprendemos que la fe no solamente es decir, sino que la fe es hacer. Queridos hermanos, hoy yo quiero compartir de 3 hombres que a través de su fe pudieron impactar el corazón de Dios a tal manera que dio testimonio de ellos de la siguiente manera. Si usted puede ver Hebreos capítulo 11, verso 20, dice la palabra de Dios lo siguiente: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Que, hermanos, sin duda algunos de los momentos más tristes para todos, pero al mismo tiempo más seguros para todos, es el tiempo de morir. La palabra de Dios revela, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de nacer, el cual no lo decidimos, y hay un tiempo de morir. Desafortunadamente tampoco no lo decidimos. Actualmente, con esta situación que estamos pasando, la mayoría de personas tiene miedo a la muerte. La mayoría de personas tiene ese pavor. ¿Qué va a pasar si muero? Y no necesariamente por lo que va a pasar aquí en la tierra, si alguien va a sufrir, si alguien va a llorar, sino porque temen a lo incierto. Pero déjame decirte algo, los hombres y mujeres de Dios, cuando llegó el tiempo de morir, ellos estaban decididos y ellos no estaban temerosos, ellos estaban confiados en el Señor. Hoy te quiero contar 3 historias, para los que no las sepan y para los que las sepan, quiero recordarles estas 3 historias. Y son 3 hombres a punto de morir que hicieron algo diferente a lo que todo el mundo está haciendo cuando toca el momento de morir. Quiero también decirte que Isaac, Jacob y José son generaciones. Abraham dio
a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a José. Hay una diferencia aproximadamente 230 años entre el nacimiento de Abraham y la muerte de José. Hay mucho tiempo de por medio ahí, pero ¿sabes? Todo esto se liga a través de una promesa. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Esta es la piedra angular de nuestra predicación de esta tarde. Si usted entiende este versículo, si usted entiende esta promesa, usted entenderá todo de lo que vamos a hablar a continuación. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Aquí se encuentra la promesa que Dios le da a Abraham cuando lo llama a salir de Ur de los Caldeos. Si es tan amable de fijar su vista ahí, dice lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham cuando lo llama a salir. Y aunque hoy no vamos a hablar necesariamente de Abraham, tengo yo que mencionar esta promesa porque esto es lo que impactó la vida de sus generaciones. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, también le dice algo en Génesis capítulo 22, verso 16. Dios dice: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí viene lo mero interesante. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y aquí es una promesa que Dios le hace a Abraham. Dios le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Dios le dice a través de un hombre ya de una edad avanzada y con una esposa que es estéril, yo voy a ser una gran nación, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos para que sigan al Señor. Y aquí es donde comienza justamente nuestro análisis de esta tarde. Dios le ha dado la promesa a Abraham que haría una gran nación y que le bendeciría y que le multiplicaría y que él poseería las puertas de sus enemigos. En otras palabras, nadie le podría hacer frente. Pero hablemos de su hijo amado llamado Isaac. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. De primera instancia, cuando uno lee este versículo, como que queda una confusión en la vida de nosotros, porque decimos: entiendo, por la fe Abel dio al Señor un holocausto. Por la fe Enoc caminó con Dios. Por la fe Noé construyó un arca y por la fe Abraham salió. Pero cuando hablamos de Isaac, parece que lo que él hizo es muy simple. Parece que lo que Isaac hizo no es un acto heroico. Sencillamente él bendijo. Pero tiene un trasfondo muy importante. Quiero contarte la vida de la familia de Isaac. La palabra de Dios nos dice que Isaac es el hijo de Abraham y él tenía una esposa llamada Rebeca, la cual era estéril. Al momento estamos teniendo algunos problemas con la proyección, pero queremos que nos tenga un poquito de paciencia nada más para poder proyectar esto. Estamos hablando de los héroes de la fe y aquí estamos viendo a Isaac. Y por la fe, él bendijo a Jacob y a Esaú. ¿Quién es Isaac, queridos hermanos? Bueno, Isaac es el hijo de Abraham y tenía una esposa que se llamaba Rebeca. Usted lo puede leer en su casa, en Génesis capítulo 25, pero ella era estéril. Pero a diferencia de su padre, este hombre clama al Señor y le dice: Señor, permite que mi esposa pueda tener hijos. Y Dios aceptó la oración de Isaac y Rebeca pudo tener hijos. Sin embargo, cuando Rebeca estaba embarazada, dice la palabra de Dios que tuvo mucho problema en su embarazo. De tal manera que ella dijo: ay, si esto es así, yo prefiero morirme. Estaba angustiada porque tenía mellizos dentro de sí. Entonces yo imagino que era una revolución tremenda
y patada por aquí, patada por allá, y fue a consultar al Señor. Y me gustaría que fijen su vista, por favor, lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 25, versículo 23. Génesis capítulo 25, versículo 23. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice aquí en Génesis 25, 23? Dice que ella fue a consultar al Señor porque tenía problemas y el Señor le respondió. Y dice en el versículo 23, y respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y bueno, algunos de ustedes conocen la historia y a los que no les invito a leerlo, porque cuando ella está dando a luz, sale su primer hijo y este es velludo. Y de repente viene el otro hijo, pero viene agarrado del tobillo de este. Y le ponen por nombre Jacob. Uno tenía mucho vello y por eso le pusieron Esaú, que es una pelliza, algo con mucho vello. Y el otro era lampiño, pero como venía trabado del calcañar del hermano, le pusieron Jacob, que significa usurpador. Y uno fue cazador y el otro era una persona con artes culinarias, le gustaba cocinar. Entonces la mamá amaba mucho a Jacob y el papá amaba mucho a Esaú. Y de ahí comienzan algunos problemas. Yo estoy hablándole para que usted pueda comprender por qué es un héroe de la fe. Pasado el tiempo, Jacob está cocinando y llega Esaú con mucha hambre, dice la palabra de Dios. Y en ese momento le dice, dame de comer. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura y entonces yo te doy de comer. Esaú, de una manera tan profana como la palabra de Dios dice, menosprecia el derecho de ser el hijo mayor y le dice, ¿para qué quiero la primogenitura? Me estoy muriendo de hambre. Y en ese momento él cede los derechos que le correspondían como el hijo mayor. ¿Y sabes algo? Pasado el tiempo, él se arrepintió porque cuando el papá envejeció, Isaac manda a llamar a su hijo Esaú y le dice, quiero que vayas a cazar algo para que yo pueda bendecirte. Él va a ceder la bendición a Esaú a pesar de que él sabía que Dios había bendecido a Jacob y que la nación mayor serviría al menor. Sin embargo, él va a casar y en ese momento Rebeca, que es la esposa, le dice al hijo menor, yo escuché que tu papá va a bendecir a tu hermano, así que haz esto, ve por 2 corderitos, los mejores, y yo voy a guisarle a tu papá, y entonces te voy a poner unos vestidos de tu hermano para que tú entres por la bendición. Ahora, esto no es para aplaudirse, definitivamente fue una mala decisión de parte de Rebeca. Sin embargo, hicieron aquella trampa y Jacob le dice, pero mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Si él se da cuenta, en vez de bendecirme, me va a maldecir. Y bueno, tomaron una resolución ahí, le pusieron las pieles de los animales y llega delante de la presencia de su padre. Y usted puede, por favor, pasar a su Biblia en Génesis capítulo 25, la última parte, cuando lo va a bendecir, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 27, creo, permítame un segundo, por aquí lo tengo anotado. Génesis 27, versículo 28, dice la palabra de Dios cuando entra por la bendición. Lo puedo leer ahí con ustedes, dice la palabra de Dios en el versículo número 19. Y dijo Jacob a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Bueno, yo no estoy muy orgulloso de lo que él está haciendo, porque definitivamente está haciendo un engaño. Entonces Isaac dijo a su hijo, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a Isaac su padre, quien le palpó y dijo, la voz de Jacob es, pero las manos de Esaú. Pero vayamos al meollo del asunto para poder abarcar esto. Cuando llega delante de su padre y lo engaña y hace lo incorrecto, Jacob tiene que usurpar la bendición para que pueda lograr tener la bendición de Isaac e Isaac
lo bendice de la siguiente manera en el versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y aquí es donde Jacob tiene la bendición de su padre. Y mira, yo estaba leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 20, y dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Y yo me preguntaba y decía: ¿dónde intervino la fe aquí? Él ni siquiera sabía que era su hijo Jacob. Él pensaba que era Esaú. Pero ¿sabes algo? No está ejerciendo la fe Jacob ni Esaú. La fe la está ejerciendo Isaac. Y por la fe Isaac bendice a sus hijos. Por la fe Isaac declara la bendición de Dios. ¿Sabes algo? Yo me imagino a un Isaac creciendo con estas palabras: hijo, algún día el Señor hará de nosotros una nación grande. Abraham hablándole a Isaac: vamos a ser una nación grande. El Señor lo prometió, y ahora veo a Isaac diciendo esta bendición sobre su hijo Jacob. ¿Sabes qué? El Señor te bendiga y el Señor te haga grande y el Señor te permita ser una nación fuerte, tal cual lo ha prometido a nuestro Padre. Han pasado aproximadamente 70 años o más y Él está declarando bendición. Pasado el tiempo, ahora el siguiente versículo habla acerca de Jacob, que es el nieto de Abraham. Y Jacob ha sido el padre de las 12 tribus, y en este momento él pasa una pérdida terrible. Su hijo menor, llamado José, es muerto para él. Sus hermanos lo han vendido a Egipto, pero él piensa que está muerto. No sé cuántos de ustedes han pasado un luto, pero es terriblemente difícil. Él está pasando una situación compleja. Por aproximadamente 15 años, él no ha visto a su hijo. Su hijo está muerto para él. Pero después de 15, 16, 17 años, le avisan que José está vivo. Y ahora él va a ver a su hijo. Pero cuando se encuentra con su hijo, se encuentra que su hijo tiene dos pequeños. El primero se llama Manasés y el segundo se llama Efraín. Y me gustaría que vayan conmigo, por favor, a Génesis 48, versículo 15, para que puedan ver conmigo qué es lo que Jacob les dice a los hijos. Cuando él encuentra a los muchachos, dice la palabra de Dios que los bendice de la siguiente manera. Primero bendice a José diciendo, Génesis 48, 15, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Y sabes algo? Cuando tú lees la bendición que le está dando Jacob a sus nietos, lo ves de la siguiente manera en el próximo versículo. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le causó disgusto. Bueno, les explico por qué. La mano derecha iba sobre el hijo mayor, pero el padre cruza las manos. Y cuando yo leo esto, me entero de la verdadera relación de su bendición. Lo que él está haciendo no es declarar lo que él quiere sobre la vida de sus nietos. Dios le está revelando a Jacob lo que va a hacer con Efraín y lo que va a hacer con Manasés. Y sabes, esto es sumamente interesante porque Dios está revelando a su pueblo las grandezas que vendrían. A pesar de que todavía no había llegado la promesa, a pesar de que ellos no veían la bendición de Dios como tal, aún así estaban creyendo en esa promesa que se le hizo a su abuelo, que Dios le dijo: de ti haré una gran nación y te bendeciré. ¿Sabes? La palabra de Dios nos habla que ellos no vieron la bendición al momento. Abraham murió, pero murió sin poseer ni siquiera la propia tierra donde él estaba. Isaac
murió y no había poseído sus contornos. Jacob ahora está en Egipto y va a morir en Egipto, él lo sabe, pero él aún así declara bendición y dice, Dios dijo que él bendeciría a la nación de Abraham y yo lo creo. De tal manera que yo digo que Dios va a bendecir a estos muchachos y se van a multiplicar porque veo que Dios cumple sus promesas. Y para finalizar esta generación está José. La palabra de Dios nos habla de la vida de José. Usted podrá haberlo leído desde Génesis 37. Es una historia muy triste. Un joven de 17 años que Dios le da sueños, que Dios le da una visión, pero sus hermanos lo venden y ahora es esclavo en Egipto, esclavo en la casa de Potifar, es maltratado, es encarcelado injustamente porque la mujer de Potifar le calumnia de algo. Él está en la cárcel sufriendo. Es una vida triste, ¿sabes? Sin embargo, Dios lo levanta y ahora él está en el palacio y por la fe José hace algo sumamente interesante. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto es algo muy profundo, porque había pasado mucho tiempo. José ya tenía 110 años. Cuando él comenzó a reinar, él tenía 30 años cuando comenzó a ser el gobernador de Egipto. Han pasado 80 años, pero él tiene algo en mente. José no se ha acomodado y ha dicho, nosotros vamos a quedarnos aquí con los egipcios y vamos a compartir las tierras. No, en su mente hay un pensamiento. Dios le dijo a mi bisabuelo que le haría una gran nación. Dios le dijo a mi abuelo y se lo confirmó. Mi padre lo ha dicho y yo también se los digo ahora a ustedes. Él se para frente a sus hermanos y les dice, el Señor nos visitará. Y sabes algo, cuando esto pase, llévate estos huesos de aquí. Hay algo que hemos estado omitiendo a propósito, y es que cada uno de estos hombres ha estado a punto de morir cuando declaró la bendición. ¿Sabes algo? Ellos no se murieron quejándose. Ellos no se murieron diciendo, yo quería ver la tierra prometida. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Por qué Dios no cumplió? Cada uno de ellos se murió diciendo, yo hice mi parte, pero querido descendiente, te toca a ti hacer la tuya. El Señor te bendecirá. Habían pasado largos años, habían pasado más de 230 años desde que la promesa fue dada, pero sabes, por la fe, Isaac bendijo, por la fe, Jacob bendijo y por la fe, José mencionó la salida de los hijos de Israel. José no había perdido la misión, José no había perdido el rumbo. Él está diciendo, si Dios prometió que Él nos rescataría de la nación de servidumbre, el Señor lo hará. ¿Y sabes algo? Nuestra boca debe de ser usada para bendecir. Si tú puedes ver conmigo lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 8 al 11. Esto dice la palabra de Dios tocante a nuestra boca. Nuestra boca debe de ser usada para bendecir a otros, no para maldecir. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Santiago capítulo 3, verso 8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? El Señor hoy nos manda a cada uno de nosotros que usemos nuestra boca para bendecir y no para maldecir. Y podríamos tocar muchos ejemplos cuando los padres se dirigen a los hijos y declaran palabras de maldición sobre ellos. Quizás no necesariamente tiene que decir la palabra maldito para maldecir. Cuando usted está diciendo mal, ¿cuántos hijos están hablando a sus hijos palabras de maldición? No sirves para nada. No vas a lograr nada bueno. Tú no puedes ser como el hijo de tal fulano. Y todo el tiempo están hablando palabras que marcan la vida de sus hijos. ¿Cuándo deberíamos nosotros estar hablando palabras de bendición
sobre cada uno de nuestros hijos y sobre cada uno de los hombres que el Señor ha creado conforme a su imagen. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 10, quisiera leerlo. Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El Señor nos ha llamado, queridos hermanos, a que tengamos mucho cuidado cómo estamos también nosotros hablando. Por la fe Isaac bendijo, por la fe Jacob bendijo y por la fe José menciona las promesas de Dios. Por otra parte, es importante aclarar esto. Mucha gente dice, bueno, yo estoy bendiciendo a mis hijos, yo estoy declarando bendición sobre mi matrimonio, estoy declarando bendición sobre mi negocio, y es muy común ver este tipo de oraciones. Yo bendigo tu negocio, yo bendigo tu vida, yo bendigo tu noviazgo, yo bendigo tu matrimonio, pero ¿sabes algo? Dios va a bendecir aquello sobre lo cual Él ha prometido. En el caso de Isaac, la promesa que dio era el sustento de la palabra de Dios. En el caso de Jacob, lo que él dijo fue el sustento de la promesa de Dios. Y lo que José dijo es tocante a la promesa de Dios. Cada vez que usted declare la bendición del Señor sobre su vida, sobre su familia, sobre su matrimonio, busque que esto vea sustentado por la bendición de Dios. Quiero ponerte un par de ejemplos. Yo puedo ahora bendecir tu vida y decir, bendigo tu negocio en el nombre de Jesús. Pero si tú no estás basado en la palabra de Dios, entonces tú estás perdiéndote de esta bendición grandiosa del Señor porque tú estás haciendo lo contrario a la palabra de Dios. De igual manera en tu matrimonio, de igual manera en tu noviazgo, de igual manera en cualquier área de tu vida con tu familia. Otra cosa muy importante acerca de esto es que la fe nos permite confiar en las promesas de Dios, aunque no las estemos viendo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, tanto Abraham, Isaac, Jacob y José, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos estaban confiando en la promesa de Dios. Y sabes, hay una promesa que el Señor hizo hace 2000 años. Él dijo que volvería. Y mucha gente actualmente ya no cree en la segunda venida del Señor. Y viven una vida desinteresada tocante al tema, pero el Señor vendrá. Y probablemente usted y yo muramos y el Señor no haya venido todavía. Pero eso no quiere decir que el Señor sea mentiroso. Y nosotros debemos de confesar a la generación, a nuestra generación, que el Señor vendrá. Otra cosa importante tocante a esto es que la fe se manifiesta en nuestras expresiones. Imagínense la vida de Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob si hubieran muerto quejándose. Cuando Isaac bendijo, estaba a punto de morir. Cuando Jacob bendijo, estaba a punto de morir. Y cuando José mencionó la salida de los hijos de Israel, él estaba a punto de morir. Sin embargo, ellos estaban creyendo que estaban invirtiendo su vida en el plan divino del Señor y que Dios haría una nación grande de los lomos de Abraham y que Dios bendeciría en su simiente. Si ellos se hubieran rendido, queridos hermanos, otra historia sería, pero de la simiente de Abraham, que es Cristo, el Señor ha bendecido a cada uno de nosotros. Por último, la fe nos ayuda a creer en las promesas de Dios aún después de esta vida. Quiero dirigirme a aquellas personas que están en una edad avanzada y que ahora tienen ese miedo. ¿Qué va a pasar si yo muero? Quiero que la fe que el Señor te ha dado te lleve a confiar en las promesas del Señor. Jesucristo dijo, lo estuvimos viendo este domingo, el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. El Señor ha dado maravillosas promesas aún después de esta vida para cada uno de nosotros. Debemos confiar en Él. Debemos nosotros aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Sabes algo?
Abraham creyó a la promesa. Isaac creyó en la promesa de Dios. Jacob creyó en la promesa y José creyó en la promesa. No eran simples declaraciones de quizás pase para dar esperanza. Estaban seguros y confiados. ¿Sabes por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo puedo ver a un Isaac diciendo, tengo confianza, lo que Dios prometió va a pasar. Jacob a punto de morir diciendo, tengo confianza que lo que Dios dijo va a pasar. Y José a punto de morir también diciendo, si Dios dijo que va a venir a rescatar a su pueblo, tengo la confianza que esto va a pasar. Quisiera terminar con lo siguiente preguntándote, ¿tienes la confianza que Cristo vendrá por su pueblo? ¿Tienes esa confianza, esa fe de decir, el Señor va a venir por mí? ¿Y sabes dónde se revela eso? En nuestro estilo de vida. No simplemente es decir, creo que Jesús va a venir, sino estoy preparándome cada día de mi vida por si el Señor Jesús viene. Te pregunto, si Cristo viniera el día de hoy, ¿estás seguro que irías con Él? ¿Tu fe es tan firme de que tienes la certeza de lo que esperas, que estás viviendo acorde a? Te invito, querido hermano, a que reflexiones esto. Esto es para nuestro bien, esto es para que nosotros podamos imitar a los héroes de la fe, para que cada uno de nosotros podamos ejercer la fe de la manera correcta. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, creyendo que lo que Dios había dicho era verdad. Por la fe, Jacob bendijo a los hijos de José, creyendo que era verdad, y esto se llevó a cabo. Y por la fe, José dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Y sabes algo? Tocante a José, la palabra de Dios dice que después de 300 años que había pasado esto, el Señor visitó a su pueblo. El Señor levantó a Moisés con mano fuerte y poderosa y sacó a Israel. Y cuando Israel estaba saliendo de Egipto, dijo, oye, yo me acuerdo de algo que dijo José, que nos lleváramos sus huesos. Así que llevaron sus huesos. Por el desierto anduvieron con sus huesos y entonces después fueron enterrados ya del otro lado del Jordán. Qué glorioso, queridos hermanos, estas confesiones de fe, estas confesiones de bendición, donde ellos no simplemente están dando un buen deseo, están confiando que Dios es fiel para cumplir su promesa. Te invito a que imitemos este tipo de fe. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos, Padre, que tú nos ayudes a hablar bendición y no maldición. Que con nuestra boca, Padre, podamos glorificarte y poder, Señor, edificar a otros. Que nuestra boca hable las promesas del Señor. Que nuestra boca proclame las maravillas tuyas, Señor. Creemos, Padre, en cada una de tus promesas. Creemos, Padre, en cada una de tus promesas, Señor. Y sabemos que volverás pronto por tu pueblo. Sabemos, Padre, que volverás por tu iglesia. Queremos vivir una vida en fe, una vida lista, Señor. Te quiero pedir, Padre, perdón. Te quiero pedir, Padre, que nos perdones por cualquier pecado, por cualquier, Señor, situación que nos esté separando de ti, Señor. Que podamos estar listos cuando tú vengas. Ser una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Que podamos, Señor, estar listos para tu regreso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén.